de la cultura, que básicamente son sociales, son religiosos, son educativos y son familiares. Y mucho de lo que nosotros hoy tenemos como cultura es producto de lo que hemos vivido, nos han enseñado, y todos en promedio somos el resultado de las 5 personas con quienes más nos relacionamos. Así que no, no sé si me puedes retroalimentar si oyen un ruido en mi audio. Sí, se escucha algo. Sí, es que como que tengo una interferencia, pero no sé si eso impide el mensaje. Es un poco leve, no se escucha tan fuerte. Ah, bueno, voy a acercarme un poquito más el micrófono. Entonces voy a compartir con ustedes unas diapositivas que he preparado. Me indican, por favor, si se puede ver, ver la diapositiva que compartí. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quisiera empezar compartiendo algunas fotos de viajes que hice en donde pude conocer otras culturas. Y de esas culturas he aprendido algunos principios que les quiero compartir. En la parte de arriba estoy en un emirato árabe que se llama Dubái, y ahí estoy con el secretario de Economía de ese lugar, preguntándole a él en qué radica el éxito de su país, porque los Emiratos Árabes son un país muy próspero. Y entonces una persona que estaba a la par mía me dijo, bueno, es que tienen petróleo. Y entonces él dice, recuérdese que Nigeria también tiene mucho petróleo, y Nigeria es uno de los países más pobres de África. Entonces, aquí les va el primer principio de la cultura del emprendimiento. No es tan importante la cantidad de recursos que tengamos en nuestras manos. Lo más importante es la calidad de las manos que administran esos recursos. Voy a repetir. No es tan importante la cantidad de recursos. Usted puede tener petróleo, pero si usted no sabe usar esos recursos, de nada le va a servir. Entonces, la preocupación número 1 tiene que ser en afinar sus manos. Nosotros en este ámbito en el cual nos basamos en los principios bíblicos, podemos también encontrar aquí el principio de las manos multiplicadoras. Recuérdense que nuestro maestro con con unos peces y unos panes pudo alimentar a multitudes. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él. Entonces, cuando usted tiene la bendición de Dios en sus manos, no importa si empieza con 1, con 2 quetzales o sin ni un quetzal, Dios va a prosperar todas las obras de sus manos. Entonces, lo que usted tiene que hacer, como digo Stephen Covey, si me dan 10 horas para cortar un árbol, 8 de las 10 horas lo que hago es pasar afilando mi hacha. Su hacha es principalmente su cerebro, porque usted piensa y luego existe. Abajo estoy en un atuendo rojo en un país que se llama Corea del Sur. Y ahí en Corea del Sur una persona me dijo, mire, ¿usted cómo habla de su país? Yo le digo, pues sí, Guatemala es un país muy rico. Y entonces me hace la pregunta, y aquí voy a regresar un poco a la cámara, porque esta persona me dice, si Guatemala es un país tan rico, ¿por qué hay tanta gente pobre? Y se los quiero dejar en pausa, ¿verdad? No para que me contesten, sino ¿por qué en un país tan rico como Guatemala hay tanta gente pobre? No, no espero que me conteste, pero si alguien quisiera anotar algo en el chat, también me gustaría interactuar un poco. ¿Por qué Guatemala, siendo un país tan rico, tiene tanta gente pobre? Mala administración.
Porque las personas con el poder de administrar todos esos bienes los desgastan o simplemente no los utilizan de manera correcta. Muy bien. Por la corrupción, porque no se aprovechan los recursos, lamentablemente por ser acomodados e indisciplinados. Muchas gracias. Yo he encontrado que Guatemala, muy bien, Emerson Barreno. Muy bien. ¿Puede encender su cámara, Emerson? Le voy a dar un aplauso. Muy bien, por ahí está Emerson Barreno. Dice Emerson Barreno que es por la mentalidad tan pobre. Justamente gracias Emerson, yo me he encontrado que en Guatemala no hay pobres. Lo que hay en Guatemala son personas con mente empobrecida. Hay personas que ya no saludan así, sino saludan así, esperando a ver qué les dan, esperando a ver quién los mantiene. Es cierto, hay corrupción, pero la corrupción no es solo en el gobierno. El gobierno no es el encargado de administrar mis fondos. El encargado de administrar mis fondos soy yo. El encargado de administrar mi empresa soy yo. El encargado del destino mío y de mi familia soy yo. Así que cuando nosotros empezamos por aceptar la responsabilidad, estamos empezando por un buen principio. Nosotros somos los que tenemos un mandato que Dios nos ha dado y voy a hablar de eso más adelante. Muchas gracias por su participación. Entonces, en Guatemala hay muchos recursos. Por ejemplo, Japón es un país pobre, pero está lleno de ricos, porque los que están ahí saben administrar los recursos, pocos o muchos que tienen. La cultura del emprendimiento pasa por un concepto que yo le llamo la alineación. Entonces, la alineación tiene que ver en una forma transversal con nuestra filosofía. El señor Jim Rohn dice que la filosofía es el conjunto de conocimientos priorizados de una persona. Esos conocimientos pueden venir de la familia, de la historia, de la sociedad, de nuestra educación, de la misma iglesia. Son entes que moldean nuestra forma de pensar. Entonces, nosotros pensamos y luego existimos, dijo aquel filósofo francés René Descartes. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ocupar nuestra mente en cosas positivas. ¿En qué cosas? En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo. Si hay algo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Proverbios es un libro de mucha sabiduría, de hecho se llama sabiduría en algunos círculos y allí nos habla de la importancia de cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestra manera de pensar. ¿Qué oímos? ¿Con quiénes hablamos? ¿Qué escuchamos? Imagínese usted la pobre mente de una persona que pasa escuchando noticias 8 horas al día. ¿Cómo estará la pobre mente de esta persona si todo el día está bombardeado de asesinatos, de robos, de traiciones, de crimen, de muerte, de tanta maldad que hay en el mundo? No digo que tenemos que aislarnos, pero si yo tengo la posibilidad de ocupar mi tiempo en algo, prefiero hacerle caso a la Biblia, prefiero obedecer todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. En eso yo tengo que pensar. Entonces mi filosofía es la que manda mi nivel de sueños. En la medida en que usted crea que es posible, en esa medida se puede lograr. Walt Disney decía, si lo puedes lograr, lo puedes soñar. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Estoy cambiando los términos. Entonces, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que usted sueña? Voy a hablar en la cultura del emprendimiento hay 3 niveles de sueños. Hay sueños para mí, hay sueños para mi entorno, que es la sociedad, o puede ser mi país,
y hay sueños para legado. Hoy quiero honrar la memoria de un hombre que impactó positivamente mi vida, el doctor Ariel Barrios, un hijo de Dios, un médico muy profesional, un empresario exitoso, y fue llamado a la presencia del Señor por estar en la línea frontal frente al COVID-19. Y él y su familia se contagiaron, la familia salió bien y él lamentablemente falleció. Y muchas personas hoy estamos con sentimientos encontrados, pero yo quiero rescatar una lección de vida que Ariel Barrios me ha dejado, y es el legado, porque ahora que él físicamente no está, su legado continúa. Él utilizó su vida para dejar una huella tan profunda que hoy es recordado aún y cuando él físicamente ya no está presente. Y ese es el nivel más sublime de las metas y de los sueños. Y la cultura del emprendimiento nos tiene que llevar a nosotros a ese nivel de propósito. Enfatizo que la cultura del emprendimiento tiene que hacernos conscientes de que el emprendimiento no es un fin en sí mismo. Ni el dinero, ni nada que genere dinero es un fin en sí mismo. El emprendimiento que Dios te ha dado, el emprendimiento que tienes en las manos, es un medio, es un hacha afilada, es un canal que tienes que usar para bendecir tu vida y para ser de bendición a otros. Entonces tienes que utilizar tu emprendimiento para cumplir metas propias, también para bendecir a tu prójimo y también para dejar un mundo mejor del que encontraste. Decía Bill Gates que si tú naciste pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, esa sí es tu culpa. Y pobre, ya se nos dio la introducción, no es sinónimo de dinero. La, la, la riqueza y la pobreza no tienen nada que ver con el dinero. La riqueza y la pobreza tienen que ver con quién tú eres, con tus valores, con ese nivel de satisfacción. En una oportunidad me preguntaron, ¿usted cómo mide el éxito? Y yo quiero decirles a todos que el éxito para mí está en la medida en que yo cumplo con el propósito de Dios en mi vida. Si tú todavía no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, tienes que dedicarte con todas tus fuerzas a buscar, a entender, a clarificar por qué es que tú naciste, cuál es la razón por la cual Dios te ha puesto en Guatemala, en la zona 1, en San Cristóbal, en Jalapa, en donde quiera que tú estés, ahí es tu huerto, ahí tienes que florecer, ahí tienes que llevar tu emprendimiento al éxito. Y ese éxito tiene que ir concatenado con el propósito de Dios. Y te voy a dar mi ejemplo. Yo entendí que el propósito de Dios en mi vida es ministrar a los emprendedores y a los empresarios para poderles modelar un negocio a la manera de Dios, con principios bíblicos, para que sepan que uno puede hacerse rico entendiendo la riqueza integralmente de una manera bíblica. Y esas cosas que hemos entendido son parte de las que hoy estamos compartiendo. Una vez que tú defines tus sueños, ya te dije los 3 niveles, personal, social y de legado, tienes que plantear estrategias. Hoy hablábamos hace un rato con un amigo sobre su ONG que se llama Fe en Acción. Y Fe en Acción significa que la fe tiene que producir resultados. Entonces la estrategia es el camino. ¿Cómo vas a lograr tus sueños? Y esas estrategias las transformas en metas y eso te genera resultados. ¿Y en dónde radica toda esta forma de pensar? En tu mente. Hay un libro que les recomiendo mucho leer, se llama Un hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Este científico judío sobrevivió los campos de concentración y él encontró en una metodología de pensamiento que se llama la logoterapia, que todos nosotros tenemos la habilidad para crear nuestra propia realidad.
Es decir, que cada quien se forja su propio destino. Y cuando tú tienes ese convencimiento y sabes que tienes la bendición de Dios, yo creo en Dios, hay personas que creen en las fuerzas cósmicas o en el karma o en las fuerzas del universo, pero yo he decidido creer que es Dios el que nos da a nosotros el querer como el hacer. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, entonces nosotros ponemos a trabajar esa habilidad. Y aquí te voy a dar un principio importante que yo he encontrado a raíz de que en Guatemala hay mucho emprendimiento. Siempre hemos escuchado algunas veces cosas negativas de Guatemala, pero yo quiero darte una buena noticia. Guatemala es el país con la segunda tasa de emprendimiento más alta del mundo. Tenemos el ADN del emprendedor, el espíritu emprendedor está en nuestros genes. Y aproximadamente 2 millones de guatemaltecos generan negocios, ingresos dependiendo de un negocio. Yo creo que con esto de la pandemia ya somos un poquito más, ya somos unos 3 millones de los que hemos mantenido girando la rueda del negocio. Y yo me atrevo a afirmar que somos nosotros los emprendedores los que hicimos que Guatemala fuera el país con el mejor desempeño económico en toda Latinoamérica. No sé si sabías eso, pero Guatemala fue el país a quien menos golpeó la crisis económica. Guatemala tuvo mejor desempeño económico que los mismos Estados Unidos. Aquí el desempleo no fue afectado. Hubo un movimiento de desempleo y otro movimiento de empleo en diferentes sectores de la economía. Pero somos un país bendito por Dios. Somos un país que Dios tiene en su corazón. Y yo sé que si nosotros entendemos que el que no la hace en Guatemala, difícilmente la hace en otros lados, vamos a hacer crecer nuestro huerto. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué el emprendimiento y la cultura del emprendimiento tiene que ser adoptada? Porque la globalización, la competitividad, la productividad y la digitalización están reduciendo drásticamente los mercados laborales. 5 son los pilares de la nueva revolución digital. Si eres emprendedor, para ahí tienes que migrar a la nube, al Internet de las cosas, a los grandes datos, a analítica, la inteligencia artificial. Y aquí posiblemente voy a agregar uno más que se llama la robótica. Ahora quiero contarte una experiencia que tuve cuando Dios me dio el privilegio de ser viceministro de Economía en Guatemala. Yo le pedí a él que me indicara cómo hacer un plan de trabajo. Y Dios me regaló este versículo que comparto contigo, Génesis 2:15. Tomó Dios, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí hay dos principios de negocio muy importantes. En primer lugar, Dios te puso a ti, aquí hombre es hombre y mujer. Yo sé que hay emprendedores y emprendedoras en esta audiencia. Entonces voy a usar, con el perdón de mi amigo Cristian, que yo sé que está ahí, lo voy a poner de ejemplo. Tomó pues Jehová Dios a Cristian y lo puso en Guatemala para que hiciera productivo los recursos que se le dieron y para que lo administrara correctamente. Eso es una paráfrasis que me gustaría que todos la pudiéramos personalizar. Yo entendí que mi tarea en el huerto, es decir, en el lugar donde Dios me plantó, era hacer productivos los recursos. ¿Qué recursos? Hay 3 por lo menos. En la cultura del emprendimiento todos tenemos que entender que tenemos algún nivel de conocimiento, de tiempo y de dinero. Todos tenemos eso. Nadie puede decir que no. Y eso lo tenemos que hacer productivo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto conocimiento no estás poniendo a trabajar? ¿Cuántas cosas tú puedes? ¿Cuántas habilidades? ¿Cuántos dones? ¿Cuántos talentos tienes que no estás poniendo a trabajar? Un amigo me dijo, pues yo no sé hacer nada. Todos sabemos hacer algo. Me dijo, bueno, a mí me gusta hablar, tengo buena voz. Bueno,
Él ahora se dedica a leer libros y los graba y los vende como audiolibros. Hay una persona que conozco que me dijo que a ella le gustaba escuchar a la gente. No se imaginan cuánto está pagando la gente para ser escuchado. Todo lo que nosotros hacemos, lo único que tenemos que hacer es, como dijo eh, Napoleón Hill, piense y hágase rico. Tenemos tiempo, conocimiento y dinero. Pongamos eso a trabajar, pongamos a labrar la tierra, pongamos a producir nuestros recursos. Haz un inventario de todos tus talentos, todas tus habilidades. Tengo un amigo que él dijo, yo voy a empezar a hacer pan sándwich. Yo le dije, pero ¿sabías hacer pan sándwich? No, me dijo, pero yo quiero hacer pan sándwich y voy a aprender. Y se metió a un curso en línea del INTECAP, aprendió a hacer pan sándwich y hoy es una fuente de ingresos para él. O sea que no es necesario que lo tengas ahorita, lo puedes aprender. Te comparto como testimonio que yo en mi corazón quiero comunicarme mejor con las personas sordas. Entonces estoy aprendiendo el lenguaje de señas. ¿Sí? A veces hablo con las manos y a veces estoy comunicándome con las personas. ¿Sí? Dios te bendiga, es una seña que me gusta mucho. Entonces, no sabía nada de señas. Ahora, gracias a Dios, ya tengo un aprendizaje de señas y me puedo comunicar con las personas sordas para poderles animar. Sordos se dice así, las personas sordas, la comunidad sorda. Hemos hecho ya material de educación financiera y de negocios para personas sordas. Entonces, no es necesario que sepas o que lo tengas, lo puedes conseguir. Recuérdate que tú tienes la capacidad de labrar tu propia realidad y tienes que aprender a guardar, es decir, administrar lo producido. Y eso para mí es educación financiera. Sal de tu zona de confort. Hoy estás en una zona donde posiblemente estás cómodo y yo te quiero llevar a la zona de crecimiento. Eso se hace a través del aprendizaje. Crea las oportunidades. No estés esperando a que te lleguen, no las busques, créalas y aprende a usar los recursos que tenga, muchos o pocos. Emprender no es un juego de niños, tienes que ir por la excelencia. Una oportunidad me dijeron, ¿cuál es el peor mal que hay en Guatemala? Yo dije sin titubear, la mediocridad. Me dijeron, ¿no es la corrupción? No. Corrupción no es lo peor, no es bueno tampoco, pero no es lo peor. Lo peor es la mediocridad, el que medio cree. Dios dice que si no eres frío ni caliente, te vomitará de tu boca. Dios detesta a los tibios, Dios detesta a los mediocres. Por eso, si vas a emprender, hazlo con una mentalidad ganadora. Decide ya tener éxito con la ayuda de Dios. Todo en los negocios se trata de confianza. Y te pregunto algo muy importante. ¿Eres tú una persona de confianza? ¿Se puede confiar en ti? ¿Por qué hoy yo insistí en que empezáramos a la hora en punto? Porque es un rasgo de las personas de confianza. La puntualidad es muy rara en Guatemala. Por eso yo te animo a que lo hagas parte de tu cultura de emprendimiento. Si vas a estar a las 19, si te invitaron a las 19:30, a las 19:25 ya tienes que estar conectado, esperando las 19:30. Porque para mí una persona de confianza es una persona puntual, porque respeta mi tiempo y respeta el tiempo de los demás y lo mejor, se respeta a sí mismo. Si tú me dices que vamos a empezar a las 19:30, yo voy a estar 5 minutos antes como mínimo, si no es que más. Entonces, te pregunto, ¿eres una persona de confianza? Si dices que vas a entregar el viernes, entregas el viernes. Si dices que vas a pagar el lunes, pagas el lunes. Si dices que vas a entregar 10 libras, entregas 10 libras exactas. ¿Eres alguien a quien se te puede dejar un cheque en blanco? Hace muchos años yo vendía ropa usada y una persona me dejó en las manos para pagar una venta que le hice, me dejó 50,000 quetzales. Y cuando yo los conté, habían 60,000 en efectivo, pero la factura era de 50,000. Entonces
Dios sabe que yo estaba con necesidad de dinero, pero mis principios me dijeron, esos 10,000 no te pertenecen. Llama a este señor y se los devuelves. Bueno, yo digo mis principios, pero Dios fue el que me dijo claramente. Y hay cosas que no se piensan, hay cosas que se hacen porque es lo correcto hacer. Ese dinero no es mío, por lo tanto lo tengo que devolver. Y yo llamé a esta persona y le dije, el dinero no está cabal. Pegó el grito en el cielo. Y ahorita llego y cuando él contó que había dinero de más, hasta la fecha, hasta el día de hoy, esto te estoy hablando de 1995, hasta el día de hoy, esta persona me tiene en alta estima y todos los negocios que hicimos, él me dejaba cheques en blanco firmados para que yo los llenara y cobrara el dinero de la venta que yo le había hecho. ¿Qué tanta confianza te da la gente? ¿Qué tanta confianza inspiras tú? Esto tiene que ver con tu branding. En la cultura del emprendimiento, la marca eres tú. Las personas van a hacer negocios contigo, no con tu producto, no con tu servicio, sino contigo, porque saben que eres una persona que no les va a mentir, que no les va a robar, que no les va a dar gato por liebre, que va a ser puntual, que va a ser cabal. Entonces, cuando tú construyes una marca personal, los negocios se te dan. Tú puedes estar en donde quieras, sentado, y ahí te van a llamar para ofrecerte negocios. Tienes que ser un vendedor experto. En la cultura del emprendimiento, el que no sabe vender, yo por favor le pido, le encarezco que no se meta a emprender. ¿Qué negocio sobrevive sin ventas? ¿Qué actividad de la vida sobrevive sin ventas? Todos tenemos que vender. Y es que vender es un acto de comunicación efectiva. Tenemos que saber dar a conocer los beneficios de nuestro producto, de nuestro servicio. Tenemos que saber comunicar. Eso es vender. Ya para ir terminando, las claves de tu branding, asociación efectiva. Júntate con personas con más tiempo que tú, con más conocimiento que tú y con más dinero que tú. Porque esas personas que están arriba de ti son las que te van a apalancar para arriba. Y tu deber es apalancar a los que están abajo de ti, a los que por alguna razón tienen menos conocimiento, menos tiempo o menos dinero que tú. Esa es la ley de la vida. Tú tienes que ser apalancado para arriba y cuando estés arriba tienes que apalancar a los que están abajo. Así todos vamos a crecer y va a haber un punto en el que todos vamos a estar arriba. Y eso sí es posible. Y el número 2, capital social. El capital social, según el libro Trust, que se traduce confianza del autor Francis Fukuyama, es el conjunto de personas con quien tú te relacionas y que practican tus mismos valores. Para ti es importante la honradez. No te juntes con personas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros a veces no tenemos los logros que queremos? Porque hemos hecho al revés la estrategia. Primero tenemos que construir un capital social. Tenemos que conocer gente, hacer networking, conocer gente que me pueda aportar. Tú tienes que juntarte con personas que te sumen, que personas que te aporten, que te digan, que te edifiquen. Y esos tienes que hacerlo tus círculos cercanos y hacer negocios con ellos. Debes actuar con fe. El temor y la fe se suelen definir igual. Pero fe es tener certeza o convicción de algo que no ha sucedido. Pero temor también es lo mismo. Lo único que la fe te moviliza y el temor, la fe te moviliza y el temor te paraliza. Decídete a emprender con éxito. Toma la decisión. Todo aquello donde pongas tus manos, Dios lo va a prosperar. Porque somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y todo lo que hagamos prosperará. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que medita de noche, de día y de noche en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y todo es una palabra que me encanta. Dios es el Dios de absolutos. Todo te saldrá bien y Jehová es tu pastor, nada te faltará. Así que decídete a emprender con éxito, busca un producto o servicio, crea tu marca personal, busca un buen equipo de trabajo y comparte tu éxito con otros. Yo soy un emprendedor de éxito, gracias a Dios. Soy una persona que está convencida de que mi labor es ser bendito para bendecir. Si en algo puedo contribuir con tu éxito, lo voy a considerar como un privilegio. Así que estaré esperando tu llamada. Estoy a un clic de distancia. Recuerda mi nombre, Ezra Orozco. Soy emprendedor de éxito. Soy un educador financiero. Nací para ser próspero y para ayudar a otros a prosperar. Muchas gracias por el favor de tu atención. Muchas gracias, licenciado. Precioso de lo que el Señor nos está dando esta noche, principios y también parte académica, verdad que es importante nuestra forma de pensar, creo que es importante en todo esto. Yo sé que bastante gente pues, ya tendrá preguntas y vamos a esperar que nos hagan sus preguntas, que por favor las escriban en el chat, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo de preguntas. Licenciado, yo quiero aprovechar ahorita el momento. Es un tema que pues, es un poquito delicado que se ha tocado, pero ha sido ignorancia y falta de conocimiento. Hablamos que cuando hablamos de iglesia decimos, no, los negocios, los emprendimientos, no tienen nada que ver con la iglesia. Lo espiritual es aparte, los negocios son aparte. Y muchas veces hacemos otro tipo de negocios, pero el domingo estamos sirviendo en la iglesia después de haber hecho cualquier cosa toda la semana. Y realmente nosotros en este programa, pues es la visión de lo que el Señor puso, ¿verdad? Que somos cristianos 24/7. Donde estemos tenemos que ser luz, somos la sal de la tierra, dice la palabra. Pero me gustaría escuchar su respuesta a esto, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esa separación? Si realmente existe o no existe. Sí, culturalmente hemos hecho esa división, ¿verdad? No se mezcla los negocios con la religión. Incluso hay personas que dicen no haga negocios entre familia, porque te vas a pelear y vas a tener problemas y no queremos división. En la iglesia también hay quienes pueden pensar de esa manera, pero yo quiero darles mi convicción. Yo creo que los mejores empresarios, los mejores emprendedores son los que practican los valores y los principios bíblicos. Ahí es donde están las personas con quien yo quiero hacer negocio. Y estoy convencido de que las personas que son nacidas de nuevo son las personas ideales que yo quiero cerca de mí, porque son las personas con quien quiero compartir. Y es una labor grande, pero a partir de ahí yo creo que nosotros podemos empezar con un efecto de demostración, dando a conocer que es posible hacer negocios y que son más exitosos cuando se hacen a la manera de Dios. Ok. Tenemos ya algunas preguntas ahí. Nos pregunta una es, ¿cuál es el nombre del libro del autor judío que mencionó? El libro se llama Un hombre en busca del sentido. Y quienes me puedan contactar por WhatsApp, se los voy a hacer llegar en formato de PDF. Ok, perfecto. Para contactarlo o nos lo manda a nosotros y nosotros lo pasamos. De las dos vías, lo más rápido.
Igual, como digo, estoy a un clic de distancia. Sí. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, próximamente en TikTok. Así que todos los medios que se puedan usar para compartir nuestra fe y nuestros principios se valen. Ok. Y aquí nos preguntan, pero nos pregunta solo con respecto al libro que se llama Un hombre en busca de sentido. No sé qué querían preguntar ahí, pero... Creo que están ahí aportando que así se llama el libro. Ah, ok. Aquí dice, cuando no tienes resultados, dijo, crea capital social y luego, ¿qué sigue? ¿Podría ampliar, por favor? Cuando nosotros creamos capital social es cuando nosotros vamos conociendo gente de confianza y expertos en su campo. Y eso es uno a uno. Por ejemplo, aquí en este círculo hay gente que es de mi entera confianza. Y voy a citar a un fotógrafo profesional que se llama Darío Toledo. Es una persona con quien yo hago negocios a ojos cerrados. Es parte de lo que yo considero mi capital social. Y me atrevo a ponerlo de ejemplo porque es una persona con la que hemos tenido mucha relación, no solo de nivel pastoral, sino de nivel comercial y empresarial. Entonces, ustedes van sumando. Todos deberíamos tener un médico de confianza, un contador de confianza, un mecánico de confianza, un abogado, todo, hasta un peluquero de confianza. Todos deberíamos de construir ese capital social y de ese capital social que sigue, ahí vienen los negocios. Ahí va a venir una gran oportunidad de servir a todas estas maravillosas personas. Ok. Tenemos otra acá que dice cuál sería el error más común que puede tener el emprendimiento. El error más común es tirarse sin convicción. En una oportunidad me contaron la historia de Hernán Cortés cuando llegó a las costas de México y mandó a quemar las naves, sus barcos, y le dijeron todos sus oficiales, ¿en qué vamos a regresar si quemaste los barcos? Y Hernán Cortés les dice, aquí venimos a conquistar esta tierra o a morir en el intento. No hay regreso. Y entonces el error más grande del emprendedor es meterse sin esa convicción, sin esa pasión, sin esa decisión. Por eso cuando yo decidí emprender, digo, decidí emprender con éxito. Hay una historia muy bonita que me contaron de un padre que jugó con su hijo un juego de ajedrez. Y el padre le ganaba y el hijo, juguemos otra vez. Le volvía a ganar y juguemos otra vez. Entonces el padre ya cansado le dice, hijo, ¿hasta qué hora, hasta qué momento se va a acabar este juego? Y el niño le contesta magistralmente, papi, este juego se acaba hasta que yo gane. Y así es el emprendimiento. El emprendimiento puede ser que usted en la primera idea no la pegue, pero en la segunda tampoco, y en la tercera, pero en la cuarta sí, y en la quinta sí. Los beisbolistas de grandes ligas, los expertos solo pegan hit 3 de cada 10 turnos al bate. Esos son los expertos. Y nosotros los amateurs, 1 de cada 10. Así que vamos a ir aprendiendo, pero ojalá yo hubiera podido ganar dinero en todos los emprendimientos que he hecho. Pero no, toda rosa tiene sus espinas y como dijo Ricardo Arjona, las nubes son parte del paisaje también. Sí, exacto. Bueno, aquí es un aporte el que tenemos que es muy importante para ser emprendedor. Comenzar con la palabra, Romanos 12:2, definitivamente que sí. Ya lo habíamos visto antes acá en este programa. Renovar la mente. Renovar la mente, ¿verdad? Renovarnos, sí. También le están pidiendo ahí el contacto del fotógrafo, ¿sí? Por favor, si alguien tiene más preguntas, las puede escribir. ¿Sí? Nosotros tenemos acá pues varias preguntas que podríamos hacer, pero quisiéramos que aprovecharan este momento. Ahora no siempre tenemos tanta experiencia en la parte de emprendimiento como la que tiene el licenciado. Quisiera contestar la pregunta de Jorge Marroquín. Él dice que... Sí, ahí tenemos una.
Dice que los negocios se hacen con personas de igual creencia de fe. ¿No es más sano hacerlo con personas realmente capacitadas para ello? Sí. Recuérdese que hay dos elementos. Primero, personas de confianza y expertas. Es decir, en el plano ideal, yo quisiera hacer negocios con personas expertas de confianza con mi misma fe. Ese es el ideal. Pero obviamente cuando usted va a ver a los campos no hay siempre esos tres requisitos y en la misma forma. Pero sí, tiene usted que buscar las personas más capacitadas, yo le llamo las expertas, y las personas expertas de confianza. Porque hay personas expertas, pero si no son de confianza, yo le diría no vale la pena hacer negocios con ellos. Dice Robert Kiyosaki que él cuando quiere hacer un negocio con alguien, primero lo invita a jugar golf, porque en el juego él ve el verdadero carácter de aquel futuro socio. Y sí, yo no voy a eliminar la mancuerna. Tiene que ser la persona experta, la más capacitada para ella, pero de confianza. Eso sí, por favor, téngalo por seguro. Si no es de confianza y no es experto, o es de confianza pero no es experto, yo puedo tenerle mucha confianza a alguien, pero si no es experto en cirugía, no me voy a dejar operar, pero ni el apéndice. Así que mucho cuidado con eso. Tenemos otra ahí que dice en finanzas y presupuesto de un emprendimiento, ¿cuál es la clave para mantenerlo? ¿O qué tips puede dar? Muy importante que usted puede, bueno, me van a tener que invitar otro día para hablarles de cómo financiar mi emprendimiento. Porque eso es muy importante. Cuando nosotros a veces decimos, no tengo capital, por eso no emprendo. Yo les digo, no, puesto que no tengo capital, por eso emprendo. Yo he emprendido negocios con crédito de proveedor. No necesita tener el efectivo en la bolsa. Sí necesita dinero, pero no necesariamente ese dinero tiene que estar adentro de su bolsa. Y el presupuesto es algo, como dicen los abogados, algo sine qua non. No, es una condición sin la cual no debe emprender nada. La cosa es cómo financio ese presupuesto. Y hay muchas técnicas, pero lo vamos a dejar como una inquietud, un ganchito para que me vuelva a invitar Lucia. Licenciado, retomando un poquito lo que usted dijo al principio, de su experiencia en otros países, me impacta un poco la experiencia de Corea del Sur, una parte muy emprendedora, que en poco tiempo también Guatemala ya existía, ya era una ciudad formada y Corea del Sur estaba deshecha. ¿Y cómo se levantó? O sea, ¿cuál es la diferencia que usted ve en los emprendimientos de Corea del Sur con relación con Guatemala, verdad? Yo sé que son marcadas las diferencias, pero su apreciación. Mi apreciación es en el número de emprendedores que decidieron tomar acción. Esa es la clave. En Corea llegaron al punto en que la gente tenía que vender su pelo para poder comer. Y en Guatemala nosotros hemos estado en una cultura de acomodamiento. Y a veces muchos de nosotros tenemos un poco de culpa en eso porque hemos acostumbrado a dar mucho regalado. Y las personas a veces al principio cuando uno les regala dicen gracias, pero cuando uno deja de dar, el villano de la película es uno. Entonces tenemos que, por ejemplo, yo les voy a decir, cuando yo apoyo a un programa de comedores infantiles, en vez de llevar la comida, nosotros ayudamos a los padres a que cultiven su tierra para que ellos produzcan su propia comida. Entonces le damos un sentido de empoderamiento, les damos un sentido de servicio y los hacemos responsables de la manutención de sus hijos. Porque qué bonito, ¿verdad? Que llegue alguien a darle de comer a mis hijos y yo en la casa viendo tele.
viendo la Champions, no se vale. Entonces, el camino es diferente. La estrategia al final nos va a llevar al mismo resultado. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en Guatemala es empezar a liberarnos de esa cultura de pobreza, esa mente empobrecida. Empezar a regresar a la Biblia, a regresar a los principios de la Biblia, donde la Biblia dice que nosotros debemos ser prosperados así como prospera nuestra alma. Entonces, la base de todo el crecimiento es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí es donde está la clave. Cuando nosotros tomamos esa sabiduría y la ponemos en práctica. El tiempo que yo estuve en Corea del Sur, escuché la historia terrible donde ellos fueron devastados por las múltiples invasiones, pero la gran masa de emprendedores decidieron tomar acción. No esperaron que el gobierno lo hiciera, no esperaron que la cooperación llegara. Por supuesto, el gobierno tuvo una participación, la cooperación, todo, pero la voz cantante la llevaron los propios ciudadanos de Corea del Sur. Y el día que Guatemala y los guatemaltecos y los 3 millones de emprendedores decidamos llevar nuestros emprendimientos a otro nivel y ayudar a otro emprendedor a prosperar, imagínense si nosotros podemos empezar aquí. Si ustedes y yo todos nos comprometemos a ser prósperos, ya sacamos la pobreza de nuestro círculo. Y si nos comprometemos a ayudar a otro a prosperar, ya ayudamos a otro a prosperar. Y nos vamos en una progresión geométrica. ¿En cuánto tiempo alcanzaríamos a 16 millones de personas? Todo radica, como dicen los chinos, hasta la caminata más grande siempre empieza con el primer paso. Y quisiera dejar tal vez un último mensaje. Emprenda, tome acción ya. Cuando los israelitas estaban con el ejército egipcio atrás y con el Mar Rojo enfrente, Moisés clamó a Jehová y le dijo, Señor, tenemos a los egipcios atrás y al mar que enfrente. ¿Y qué le dijo Jehová, Dios, a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ese es mi mensaje para ustedes. Marchemos, porque si Dios con nosotros, ustedes saben cuál es la parte siguiente. Gracias. Okay. Tenemos una acá, otra. Dice, a la hora de emprender, ¿será mejor hacer lo que siempre hemos sabido o en lo que nos hemos desarrollado por mucho tiempo o en lo que siempre hemos soñado hacer? Vaya por sus sueños. Experiencia no es un montón de años acumulados haciendo lo mismo. Hace años fui vicepresidente de INTECAP y vimos cómo muchos jóvenes guatemaltecos ganaron medallas de oro en gastronomía. Y muchos chefs con medallas de oro en gastronomía no podían ir tras su sueño y tenían que conformarse con otra cosa que les permitiera generar algún ingreso. No se conforme. Vaya atrás de su sueño. Eso lo va a hacer feliz. Eso lo va a realizar. Y ahí Dios lo va a bendecir. En ese huerto Dios lo va a prosperar. Si usted sabe hacer algo, pero ese algo no es lo que le apasiona, entonces ha estado perdiendo su tiempo y lamentablemente eso le va a servir de alguna manera, pero no tanto como hacer aquello que le apasiona. Lo va a hacer con más enjundia, lo va a hacer con más fuerza, lo va a hacer con más ganas y lo más feliz, lo más importante, lo va a hacer feliz. Y cuando uno es feliz es más productivo. Y cuando usted está en el propósito de Dios, yo sí sé que todos los sueños y todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es porque Dios lo ha puesto ahí. Él es el que produce el querer como el hacer por su santa voluntad. Vaya tras su sueño y me va a contar cómo Dios lo va a bendecir a usted y a todos los que estén a su alrededor. Ok. Unos minutillos tenemos todavía. Si alguien más tiene alguna pregunta. Licenciado, yo quiero retomar, usted tocó el tema de ecosistemas al principio, ecosistemas de emprendimiento. Yo sé que ahorita no es el momento porque eso llevaría mucha explicación, pero solo para que nos deje ya con la espinita, ya que creo que vamos a hacer una siguiente
definitivamente en la siguiente reunión. Estamos aquí emocionados con el tema, entonces es una breve descripción de ecosistemas de emprendimiento. Un ecosistema es una comunidad donde las personas se procuran el bien entre sí y donde hay muchos interlocutores. Hay personas que van a proveer capacitación, otras que van a proveer plataformas, otras que van a proveer acceso a mercados, otras que van a proveer financiamiento, pero todos vamos a hacer un común. Tuve la oportunidad de estar en un kibutz en Israel y ahí aprendí la estrategia de la comunidad. Si hay un peluquero en la comunidad, todos se van a cortar el pelo con el peluquero de la comunidad. Si hay un panadero en la comunidad, todos compran su pan ahí. ¿Por qué? Porque toda la comunidad trabaja para interactuar entre sí. Y eso es lo que nosotros, primeramente Dios, podemos construir aquí. Una comunidad de gente próspera, que haga negocios, que se bendiga entre sí, que practiquemos los principios bíblicos, que modelemos, que demos el ejemplo, que seamos luz para otros empresarios que creen que solo se puede ser rico por el soborno o solo se puede ser rico haciendo trampa. Nosotros podemos ser ese ejemplo de personas que se conocen, que comparten y mucho más allá de los negocios, que se apoyan en oración, porque la vida no es hacer negocios. Los negocios son un medio que nos tiene a nosotros que unir para conseguir fines superiores. Y esos fines superiores, en mi entendimiento de la palabra, es expandir el reino de Dios en esta tierra y contribuir con los menos favorecidos. Y ojalá que Dios nos permita ser personas de bien, personas prósperas, porque vamos a ser exitosos en la medida en que cumplamos con el propósito de Dios para cada uno en este mundo. Ok. Aquí nos pregunta pues nuevamente cómo lo contactan en las redes sociales, dice cómo lo pueden encontrar. Como Okay, Ezra Orozco. Ok. Aquí estoy para servirles. Gracias, licenciado. Yo creo que por respeto ahí al tiempo también y a los compromisos, creo que definitivamente vamos a ponernos de acuerdo para una siguiente reunión, ¿verdad? Ya para poder ampliar un poquito más. Lo de ecosistema me dejó emocionado y pensativo. O sea, es un concepto muy, muy innovador. Pastor Mario, no sé si quieres agregar algo. Sí, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Beatriz. Gracias, doctor Ezra, por todo lo que pudimos aprender hoy. Quiero contarles rápido, a las 7:30 estamos programados nosotros siempre con esta reunión y siempre empezamos a las 7:30. Pero antes de eso, minutos antes, el doctor ya se había conectado y con Luis también nos conectamos como para ver preparar si está bien la luz o el sonido. Pero desde ahí, desde antes de que empezara la reunión, empezó como un bombardeo para mí, porque el doctor justamente lo que dijo, porque estábamos con el dilema, nosotros siempre empezamos a las en punto, pero como por amor a los demás o como porque somos buena gente, damos a veces 5 y hasta 10 minutos de gracia para empezar la reunión, pero justamente hablando con el doctor nos aconsejaba lo que dijo. Ustedes dijeron empiecen, y sí lo hacemos así, pero yo creo que ahora nos quedó la primera lección, es que el próximo jueves que estemos, y a mí pues para las siguientes reuniones de Zoom, de veras, empezamos ya con el tema, no demos gracias 5 días. Entonces, doctor, gracias, porque desde antes de empezar la reunión, yo empecé a ser bombardeado. Luego ya en la reunión yo me sentía como en un ringside que venían los principios, venían las ideas, venía la palabra y por un ratito sentía que por dónde me está llegando. Y realmente fue una bendición en lo personal para mi vida y creo que para los 52 que estábamos conectados también. Entonces, gracias, doctor, de verdad, agradecemos por su servicio al Señor, por su testimonio de vida, por tantas cosas que aprendimos en tan poco tiempo, pero sabemos que esto solo nos inquieta y nos ayuda y nos pone como un reto para, yo por ejemplo en mi empresa me reta hacerlo, en la iglesia me reta hacerlo, o sea que es un reto el seguir al Señor y como usted dice que el propósito de Dios para mi vida se cumpla a través de
lo que hago. Gracias, doctor. Que el Señor le bendiga y vamos a tomar la palabra. Espero que Luis y Beatriz tomen la palabra de seguir adelante, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Ya, Luis. Sí, definitivamente que sí, seguimos adelante por nuestros sueños. Sí, bueno. De nuevo, doctor, muchas gracias. Le agradecemos el tiempo. Vamos a contactarlo para una siguiente fecha, ¿verdad? Para tocar otro tema específico. Insisto con el ecosistema. Creo que va a ser un tema precioso que se pueda trabajar paralelo a lo que se está haciendo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Pues vimos bastantes conocidos, pero también bastantes invitados. Los esperamos. De momento estamos cada 15